Muchas gracias, Presidenta. Yareda Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, el fracking se pensó en Estados Unidos para ambientes con precios altos. ¿Qué pasará con esta opción con precios a la baja? Preguntarle qué espectro de precios altos se observan en este proyecto. Todavía falta la factibilidad económica, que también nos van a ayudar, para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas, para saber qué haríamos frente a este estudio. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo, garantizar su soberanía energética. Entonces, también la parte económica la vamos a seguir, o bueno, la van a seguir trabajando los expertos sobre el tipo de tecnologías y también va a ser evidentemente algo a tomar en cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Si nos pudiera también explicar con más detalle cuáles son las condiciones, científicamente, cuáles son las condiciones para considerar que sí en determinados estados como Coahuila y por qué no en estados como Tampico. Bueno, Veracruz principalmente, la parte sur de Tamaulipas, primero el tipo de ecosistemas, la población que hay ahí, que son zonas densamente pobladas, y se consideró que por condiciones ambientales y sociales, de acuerdo con lo que nos explicaron los expertos, esa zona debe prohibirse la explotación de gas no convencional y empezar a analizar en las otras cuencas. Pero no sé si quieran, doctor, si quiera platicar o Leti, doctora Leticia. No, gracias por la pregunta y gracias por la sensibilidad de la presidenta. Se sugirió prohibir la explotación en Tampico-Misantla por ser, como lo dijo la presidenta, una zona densamente poblado, una zona donde hay una alta presencia indígena, digamos, además de Veracruz y Tamaulipas. Esto incluye la Huasteca en San Luis Potosí, la Sierra Norte, parte de la Sierra Norte de Puebla, población que depende altamente del territorio, que tiene una ocupación milenaria del territorio, y bueno, estos territorios tienen alto valor ambiental, social, cultural. Entonces, por eso hicimos esta sugerencia y celebramos mucho que sea aceptada por la presidenta. Muchas gracias. ¿Se analizó, Presidenta, toda la experiencia internacional en este tema? Sí. No sé si quiere alguien comentar, si se analizó la experiencia internacional. Adelante. Sí, cómo no. Se analizaron las mejores prácticas de los principales países que han desarrollado este tipo de explotación, principalmente, desde luego, Estados Unidos, Canadá y Argentina principalmente, y digamos los últimos años, que serían los últimos 5 años, para ver las innovaciones que se han tenido en este tema, sobre todo técnicamente, y las innovaciones que han hecho para poder considerar digamos, los últimos años y las innovaciones que se han realizado. Sí. Muchas gracias. Por último, en este tema, Presidenta, preguntarle si hay riesgos ambientales por las perforaciones experimentales para buscar pues esta agua salada, y en caso de que se extraiga, y también si hay riesgos ambientales en caso de que se perfore y no se encuentre. Sí, buenos días otra vez. A ver, no, estas perforaciones que llamamos perforaciones exploratorias no son riesgosas de ninguna manera, son pozos que se hacen
no para extraer de momento ningún tipo de fluido, simplemente para estudiar la geología, las formaciones geológicas a profundidad, llegar al agua salada, tomar algunas muestras y analizar las características que conlleva el agua salada. Se llevan a cabo algunas pruebas de extracción para determinar características hidráulicas, pero básicamente durante la perforación se sellan los intervalos de los acuíferos que representan las fuentes primordiales de agua potable, por lo que, digamos, a partir del proceso mecánico de la perforación del pozo, se sellan estas formaciones y se le da integridad a las formaciones someras y se empieza a estudiar las formaciones de fondo. Una vez que se determine que existe agua salada y sus características, ya se tomará una decisión sobre si ese pozo exploratorio se cierra o ya se adapta como el pozo para extraer el agua. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite, en otro tema, preguntarle sobre el derecho de las audiencias. Presidenta, consideramos fundamental evidenciar pues, la campaña de desinformación que ha rodeado a esta consulta. Es muy relevante también destacar en sus propios documentos la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión reconoce de manera inédita que estos lineamientos no constituyen un acto de censura, contrariamente a lo que pues, se ha difundido en diversos espacios. Textualmente, Presidenta, la CIRT en su comunicado dice que pues entiende que la posición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es la de censurar. Aún más, la propia Cámara añadió que entienden y apoyan el mandato regulatorio para avanzar en los temas de protección de las audiencias. Por tanto, más allá del ruido generado por sectores interesados en la confrontación y hasta por algunos medios de comunicación, se estaría abriendo pues un momento único de convergencia en beneficio de las personas que consumen contenido de radio y televisión. En este contexto, Presidenta, ¿cómo podría contribuir este reconocimiento de la CIRT para consolidar, pues, por primera vez en la historia reciente del país, una verdadera agenda en favor de los derechos de las audiencias, del reconocimiento de que, pues, son derechos humanos y que muchas veces, pues, no se han respetado y se han vulnerado? Si les parece, vamos a dedicar la conferencia de hoy sobre este tema. Hemos hablado ya 2 días o 3 días sobre este tema y hay bastante debate. Esta consulta pública los lineamientos de la comisión y el objetivo es garantizar el derecho de las audiencias. Y como tú bien dices, la propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ha reconocido, porque incluso estuvo de acuerdo cuando se votó la ley. Entonces, si les parece, el día de hoy va a haber varias reuniones, no solo con la Cámara, sino con otros grupos. Entonces, vamos a esperar la próxima semana a que haya una conclusión o esta misma semana a lo mejor, y mañana se da, y si no la próxima semana, de cuáles serían los lineamientos finales. Y a partir de ahí, pues, puede seguir el debate sin problema, si les parece. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, sobre el tema. Sobre el tema energético. A ver, sobre el tema, el compañero. No, atrás. Y luego Liz. Por acá, después vendrá. Buenos días a todos y a todas. Soy su servidor Carlos Pozos, de mi canal Normolécula. Mi primera pregunta sería si con este estudio los científicos ya pueden decirse que se cumple su promesa de campaña de la no utilización del fracking en la extracción del gas natural. Sí, nunca lo dije en campaña como tal. Lo que hemos planteado siempre es que lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales. Ese es y la justicia social. Finalmente es lo que llamamos desarrollo sustentable. Es desarrollo económico con justicia social y protección al medio ambiente. Entonces, en el marco de la soberanía energética, para evitar depender cada vez más del exterior, hemos abierto públicamente la posibilidad de utilizar gas no convencional en ciertas zonas del país, donde se garantice la justicia social
y los mínimos impactos ambientales. ¿En dónde? Pues por lo pronto ya se dijo, en la Tampico-Misantla y no. Y así lo vamos a poner, lo vamos a decretar, que en esa cuenca no. En las otras, ¿es factible sí o no? Primero que nada hay que ver si hay agua salada en el subsuelo, antes que cualquier cosa. Y ver la factibilidad incluso de que en efecto hay gas. Mientras eso no ocurra, no podemos decir si seguimos avanzando. Por eso vamos paso por paso. Y en este paso es garantizar que se cumplen estas premisas. Ahora, ya consumimos gas no convencional. El 70% del gas que consume México, esta luz que tenemos hoy aquí, si lo tomamos en promedio, 70% de la luz que hoy nos ilumina en este cuarto viene de gas no convencional, solo que no de México, de Estados Unidos. Eso es algo fundamental. Y muchos de ellos pues son con prácticas de hace tiempo, que no consideraban todo lo que estamos considerando ahora. Entonces, ya lo consumimos, solo que es importado. Entonces, en el marco de la soberanía energética, ¿qué es lo que debemos de hacer responsablemente? Proteger a las comunidades, proteger a la gente, proteger el medio ambiente y ver si las nuevas tecnologías, porque hay mucho desarrollo científico y tecnológico sobre este tema, nos permiten la producción de gas no convencional en México en ciertas zonas. Ahora, ¿qué nos dicen? Antes de eso, asegúrense que van a aprovechar las fuentes renovables de energía, que no van a quemar gas en la atmósfera, que van a también buscar la explotación de gas convencional en México, que van a usar eficientemente la energía. Entonces, eso es lo que estamos poniendo hoy a disposición. Y pues una parte fundamental que ha sido marco de la historia de México es la soberanía. Y la soberanía requiere soberanía energética, por lo menos evitar que sigamos dependiendo cada vez más del exterior. Ese es un objetivo de todos los países del mundo. Fíjense ahora, si no se hubiera hecho la refinería de Dos Bocas, pues estaríamos dependiendo de la gasolina importada en un momento en donde hay desabasto de gasolina importada en el mundo por el conflicto en Irán. ¿Cómo la han pasado Japón, Corea del Sur, en fin, muchos países, la India? Porque pues no está disponible como estaba disponible antes. Entonces lo mismo, es darle viabilidad a México en el largo plazo, garantizar cada vez más soberanía energética, como fuentes renovables de energía, usar cada vez más eficientemente la energía, garantizar el desarrollo del país, garantizar el bienestar y ver otras fuentes garantizando los mínimos impactos ambientales. Como segunda pregunta, Presidenta, México cuenta con 181 sitios de quemadores o antorchas de gas, principalmente en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Simplemente el campo Perdiz en Veracruz quemó 559,000 millones de metros cúbicos. ¿Habría una estimación de cuánto México, Pemex, podría dejar de tener eliminar estos sitios, estos… Aquí lo presentaron, ahora sí, las primeras láminas. Adelante, 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 adelante. Más, 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 más.
Hay una lámina donde dice, entonces, antes, a ver. Antes. ¿Dónde está la lámina que dice? Entonces, viene después, a ver. Que la vi ahorita. Esa. De lo que. Lo que nos dice los expertos es, si no hacemos nada y seguimos importando gas, vamos a llegar a consumir en el 2030, bueno, esto es en porcentaje, este crecimiento, 10.8 miles de millones de pies cúbicos de gas. Si se usan fuentes renovables de energía en 22,000 megawatts, que es una cifra muy importante, se disminuye la quema en los quemadores que tú dices y se explota una parte de gas convencional, bueno, y se usa eficientemente la energía, más bien, sin el gas convencional, es decir, reduciríamos el gas en este pedacito. Y si aumentamos el gas convencional, pues se aumentaría aquí. De todas maneras, ya no dependeríamos en 75% del gas importado, pero sí dependeríamos en 50%. En otras palabras, con todas las medidas que nos plantean, pasaríamos de depender de Estados Unidos del 75% del gas que consumimos hoy al 50%. Si queremos todavía reducir ese 50%, pues entonces hay que pensar en el gas no convencional. ¿Cómo? De manera responsable. Mi tercera y última pregunta, Presidenta. Saber si los científicos aquí presentes tienen el conocimiento de lo que se ha hablado por muchos años, que es el efecto popote en la zona de Burgos. ¿Sigue existiendo esa extracción por parte de Estados Unidos a través del efecto popote en la zona de Burgos? ¿Alguien quiere comentar? ¿Se está hablando del efecto popote para los no convencionales? Sí. No, o sea, el punto es de que para los no convencionales hay que recordar que para obtener el hidrocarburo es necesario estimular el yacimiento, es decir, fracturarlo. No sería, en este caso, digamos, el pozo tendría que tener que realizarse en el territorio mexicano, o sea, en este caso en el territorio estadounidense, y no tendría que, no se podría hacer hacia México, porque y el fracturamiento tendría que tener las instalaciones de este lado de México. O sea, no es posible, pues. O sea, se tendría aquí las consecuencias, digamos, de cualquier parte superficial. O sea, o sea, tendría que tener instalaciones y todo de este lado de México, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿No? O sea, es importante decir, perdón, muchas veces muchos de nosotros nos opusimos al gas no convencional. ¿Por qué es importante decirlo? ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías. Porque las tecnologías que se usaban hace 10, 15 años cuando inició el gas no convencional, utilizaban, a lo mejor el doctor nos puede decir el cambio tecnológico, utilizaban químicos muy dañinos, utilizaban agua dulce, no reciclaban agua, hoy hay incluso químicos biodegradables. Entonces,
la manera en que se hacía el gas no convencional, se hacían muchísimos más pozos de los que se hacen ahora porque hay otro tipo de técnicas. Entonces, ¿qué nos permite hoy evaluar de una manera distinta el gas no convencional? Que hace 15, que hace 10 años, pues que se han desarrollado nuevas tecnologías. ¿Lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar a ver si hay agua, a ver si hay gas antes de cualquier cosa y que los expertos nos sigan acompañando para garantizar en el momento en que veamos si es viable hacerlo técnicamente, hacer la consulta con las comunidades de la zona y al mismo tiempo garantizar que en efecto se estén utilizando tecnologías que no tienen los impactos ambientales de antes. No sé si quiera comentar algo respecto a los cambios, por ejemplo, de lo que se usa. Presidenta. Bueno, buen día. Soy Omar Arellano de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Yo voy a hablar, estuve en el grupo de impacto y puedo hablar de las innovaciones respecto a la reducción de sustancias químicas. Como muchos saben, hace 10, 15 años el fluido de fracturación utilizaba una gran cantidad de sustancias químicas que en muchos casos pues, causaba impactos a la salud y al medio ambiente. En los últimos años, revisando toda la literatura, pero también consultando a colegas en Canadá, en Estados Unidos, el número de moléculas se ha reducido significativamente. Actualmente hay un listado de 40 moléculas, de las cuales es claramente identificable cuáles, por ejemplo, pueden ser altamente tóxicas, cuáles no, y también qué sustitutos hay para estas moléculas altamente tóxicas, de tal manera que el uso de sustancias químicas en la constitución del fluido de fracturación se ha reducido significativamente y en muchas de las zonas que actualmente se están perforando en Estados Unidos o en Canadá, está monitoreando y se está controlando las emisiones fugitivas de muchas de estas moléculas y se está incorporando moléculas con una mayor tasa de degradabilidad que las hace pues, reducir el riesgo ecológico y de salud potencial. Gracias. Sobre el tema, a ver, compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona de Domo de Cristal. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los del panel. Mi primera pregunta sería, ¿hay algún país que ya esté desarrollando lo que ustedes están haciendo o son los primeros en tener ese respeto al medio ambiente y extraer gas, pero con el mínimo afectación al medio ambiente? Esa sería mi pregunta. Gracias nuevamente. Uno de los colegas que participó también en este grupo, que fue parte también de la coordinación de este grupo de impacto, tiene información de algunas de las zonas donde se han implementado estrategias para reducir los impactos. Una de ellas es Canadá, ¿no? Algunas de las zonas canadienses ha reducido mucho el impacto ambiental. También está el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, con una experiencia también en el manejo de residuos y en la reducción de los riesgos ambientales y de contaminación. Entonces, sí hay experiencias. De hecho, lo que se observa a través del estudio que hicimos es que, por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay estados en los que sus regulaciones, sus leyes, sus prácticas son mucho más, o sea, reducen mayor el impacto que en otros estados. Entonces, creo que los escenarios que nosotros hemos estado planteando para México es tomar las experiencias, las mejores prácticas, precisamente para reducir lo más posible los impactos y los riesgos ambientales, que son cosas distintas, por pues, prácticas en caso de que se dé esta práctica, ¿no? Gracias. Muchas gracias. También es un país que Noruega tiene muchos desarrollos tecnológicos también. ¿Alguien más quiere? Sí, adelante.
Como también comentábamos durante la evaluación técnica, el desarrollo de las tecnologías, incluidos los aditivos que se utilizan, ha evolucionado muchísimo. De hecho, se está promoviendo actualmente el uso, por ejemplo, de aditivos de origen vegetal, que como mencionaba el doctor Omar, pues ya son degradables, también dejan menos residuos. Inclusive en este análisis internacional que se hizo, mencionaba la doctora Alma América, evaluamos las tecnologías desarrolladas en Argentina, Estados Unidos, Canadá, también en China, y pues muchas también, el catálogo de la oferta ha crecido muchísimo y la selección de las tecnologías adecuadas dependerá de la mineralogía, del tipo de agua que se utilice y de las condiciones de los yacimientos. Entonces, hay un catálogo que sigue creciendo, la innovación tecnológica sigue trabajando e incluye pues muchas opciones. Gracias. Muchas gracias. En una segunda pregunta, quisiera saber si sigue en pie, estaba viendo ahora que está investigando en Domo de Cristal y en Econósfera, hay un proyecto de la Secretaría de Energía de inyectar biogás a los gasoductos. ¿Sigue en pie esto para aprovechar esa? Se llama biometano. Biometano. Sí, Juan, si quieres, y luego. Permiso, Presidenta. Están en marcha el desarrollo de la regulación para poder inyectar el biometano para el aprovechamiento, para los ductos en general de aprovechamiento de gas natural. El biometano se produce a partir de materia orgánica, se crean condiciones especiales para que se pueda formar gas metano, al cual se le llama biometano. Este gas tiene también algunos compuestos de impurezas que deben ser eliminados y una vez que se puedan eliminar pueden inyectarse pues, a los centros de distribución y los sistemas de distribución de gas natural. Así que bueno, está en proceso la regulación, el aprovechamiento de estas alternativas es reciente para México, entonces se debe construir también la infraestructura de vigilancia de la calidad, por eso todo eso está en desarrollo, pero también ya la Secretaría de Energía ha aprobado permisos para la producción de biogás y el aprovechamiento en sitio, no para la inyección en ductos todavía, pero sí para el consumo propio de los centros donde se produce este biogás. Muchas gracias. Y en una última pregunta que tiene que ver con la Secretaría, bueno, con energía, el Banco de México y el IMEF presentaron su perspectiva de crecimiento económico de México, la subieron para este año del PIB de 1.1 a 1.20. ¿Tiene que ver esto con estos proyectos? ¿Se está considerando en esto todos estos proyectos que tiene el sector energético de México, su gobierno? Es todo. Recuerden que les dije que en el segundo semestre nos iba a ir mejor, porque van avanzando la infraestructura contratada como obra pública, es decir, carreteras, energía, trenes, agua, principalmente. Las inversiones mixtas, que esencialmente es inversión pública, utilizando parte de recursos privados, a partir de un esquema en donde no se cede la concesión, también para carreteras, para energía, para esencialmente carreteras y energía, y proyectos privados que se están desarrollando. Además de la vivienda, la producción de vivienda está generando un impulso muy importante en el crecimiento económico. Entonces, todo ello tiene que ver con este planteamiento. Recuerden que energía, antes cómo se hacía la participación privada
en la generación eléctrica. Alguien decía, yo tengo un proyecto X en tal lugar, iba y se presentaba a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía le daba un permiso y entonces podía iniciar su proceso. Muchos de los proyectos, incluso de energía renovable, no fueron muy rentables y además generaron problemas en las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora Energía hizo algo distinto, dijo, a ver, yo te voy a decir dónde necesito y no te puedes pasar del 46% de la generación total. ¿Dónde necesito? Necesito aquí, 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 donde tengo garantizada la conexión a las redes de transmisión. Y entonces hizo una primera convocatoria que ya fue aprobada, son alrededor de 3,000 megawatts. Y después dijo, vamos a hacer proyectos mixtos, donde CFE tenga 54% y los privados tengan 46%. ¿De qué? Solo energías renovables. ¿En dónde? Donde yo te diga. ¿Qué tipo de energía? La que yo te diga. Porque todo el sistema nacional está interconectado. Entonces no es nada más a petición del mercado, es a petición de una planeación energética de corto y largo plazo del país. Y esos proyectos mixtos ya representan como 8,000, ¿no? 8,000 megawatts. Entonces, por lo pronto hay cerca de 12,000. Tenemos que llegar a los 22,000. Hay una parte que es del propio CFE. También CFE está construyendo sus propias plantas de generación de energía renovable, desde hidrógeno verde hasta geotermia, hasta energía solar y energía eólica. Entonces, con todo esto y todavía falta otra parte para llegar a lo que nos recomiendan, que son los 22,000 megawatts de energía renovable. Entonces, todo ello, pues obviamente va a ayudar al crecimiento económico. Hoy sale un artículo en The Economist, por cierto, que dice lo que yo he dicho aquí, el crecimiento económico no lo es todo, no lo digo solo yo porque aquí los científicos sociales y economistas lo saben. Lo importante es que haya distribución de la riqueza y justicia social, no solamente crecimiento. Le agradezco mucho. Sí. Vamos a ver, Lisa. Gracias, presidenta. Liz Vilchis para SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ¿de qué manera van a proteger los acuíferos de agua dulce con este proyecto? Doctor, no sé si quiera nuevamente. Sí, a ver, pues la principal idea que tenemos al respecto es que no se toquen los acuíferos para la extracción. Y que exclusivamente nos vayamos por el agua salada para tomar el agua y fracturar pozos. Eso es de la primera situación. No se tienen que tocar los acuíferos para explotación y dejarlos enteramente para agua potable, para consumo humano, etcétera. Y la segunda es con el monitoreo. El monitoreo nos va a indicar si hay alguna degradación en la calidad química o incluso alguna variación en el almacenamiento, si hay decrecimiento del volumen almacenado. Entonces, a través del monitoreo, instalando una red piezométrica muy específica y midiendo la calidad de fondo del acuífero, se podrá hacer un comparativo a lo largo del tiempo para poder identificar si los procesos de fracturamiento hidráulico han afectado la calidad química que tiene actualmente los acuíferos. ¿Cómo se evita la contaminación al detectarlo? Bueno, a ver, se ha visto en la literatura que los principales mecanismos por los cuales se contamina un acuífero es si el pozo petrolero, si el pozo de gas no tiene la integridad suficiente, no está bien hecho, tiene fallas mecánicas, el ADM se rompió, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer, hoy en día hay prácticas internacionales muy bien establecidas, se tienen que llevar a cabo pruebas de integridad del pozo, pruebas mecánicas, hidromecánicas, para determinar que el pozo está sellando perfectamente bien el intervalo con cementación específica en los acuíferos y que solamente se está fracturando en las formaciones profundas. Entonces, de esa manera se puede ir monitoreando con diferentes técnicas, videos de pozos, registros geofísicos de pozo, muestreo, que la integridad del pozo está funcionando y que los acuíferos están aislados y protegidos. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, mi segunda pregunta, abonando a lo de Banjico. Sí, claro. Ay, perdón. Sí, perdón, buenos días a todos. Manuel Martínez del IMTA. Aclarando algunas cosas que igual ya se expusieron aquí.
para la protección de los acuíferos, de los puntos que estamos recomendando es precisamente ese aislamiento, que no haya ninguna conexión hidráulica, o sea, es muy importante que no haya conexión hidráulica entre los acuíferos someros, que son los que se están explotando actualmente, tanto con los posibles acuíferos profundos de agua salada como con los yacimientos de gas no convencional. Entonces, ese es un punto muy importante. Y bueno, estamos atendiendo los estudios que ya ha hecho la Comisión Nacional del Agua, donde ya se han definido los volúmenes que ya están concesionados, etcétera, pues no tocar para nada esa parte, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se pueden contaminar o cómo nos vamos a dar cuenta, bueno, es precisamente la perforación de esos pozos exploratorios que pues van a estar aislados a los diferentes horizontes que se han identificado hasta el momento por métodos indirectos como la geofísica, pero ya con métodos directos pues vamos a ver los diferentes intervalos y probar cuál es la geoquímica de esos acuíferos y la edad. O sea, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Y de esa manera pues vamos a ver que se trata de aguas de diferente origen, diferentes edades, diferentes concentraciones geoquímicas y bueno, en los yacimientos no convencionales pues también habrá algunos elementos traza que nos pudieran indicar ya una vez que se haga la explotación pues que no se presenten en el acuífero somero y precisamente por eso también pues se está recomendando ese monitoreo al inicio, pues para ver cómo están las condiciones de los acuíferos, de las condiciones hidrogeoquímicas y durante el desarrollo de la posible explotación del gas convencional, pues precisamente ver que esas terminaciones de los pozos de explotación pues sean las adecuadas, las correctas y que no tengamos una posible contaminación en los acuíferos someros. Y Gracias. si de alguna forma hubiera algún tipo de contaminación, ¿cuál sería la manera de evitarlo o de echar para atrás lo que ya se está haciendo? Bueno, si ante la emergencia, ¿cómo hacemos para reparar? Se para. Sí, efectivamente, pues precisamente esa red tanto piezométrica como de calidad del agua, pues nos va a permitir identificar si existiese alguna contaminación, qué elemento, y ya nos indicaría si existe una conexión o que si de manera indirecta se llevó a cabo una falla en la terminación de algún pozo y con esos indicadores que les comento, pues veríamos la posición y pues separaría la explotación en ese momento, ¿no? Y ya se vería pues cómo se podía tratar el agua pues con las diferentes técnicas que ya se tienen. Muchas gracias. Me parece muy bien. Solo para complementar, si se llega a contaminar un acuífero, que ha pasado en muchas partes del mundo, hay diferentes técnicas de descontaminación o diferentes técnicas de remediación. Por supuesto que no es lo ideal. Primero hay que caracterizar hasta dónde llega la contaminación y después hay un área de especialidad que se llama la ingeniería de remediación, donde se llevan a cabo diferentes técnicas. Por ejemplo, se detecta dónde está el agua contaminada, se extrae, se trata en superficie y ya cuando el agua está tratada se vuelve a reinyectar. Se puede inyectar aire, por ejemplo, para estimular la biodegradación, que los microorganismos vayan consumiendo el hidrocarburo. Lo que quiero decir es que hay diferentes técnicas. Por supuesto que no es lo ideal y lo que estamos recomendando es que es mucho mejor y más barato la prevención que la descontaminación, pero si llega a ocurrir, hay técnicas y hay especialistas que se dedican a la remediación de acuíferos que pueden actuar en consecuencia. Le agradezco mucho. Gracias. Presidenta, sobre el tema igual quisiera preguntarle cuáles son las secretarías de su gabinete que conforman, además de este grupo de expertos de la UNAM y que sabemos que es un consejo de alto nivel, ¿cuántas personas más de su gabinete participan en estos trabajos? La Secretaría de Energía y su equipo, obviamente Pemex y su equipo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, obviamente la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias, Presidenta. Perdóneme que insista, pero estoy aquí. Siguiendo con la idea de que las y los mexicanos pueden contar con información suficiente para formarse un criterio propio sobre los asuntos públicos, quisiera preguntarle sobre otro debate que se ha abierto en los últimos días.
El más reciente informe digital sobre el consumo de noticias en 2026, elaborado por el Instituto Reuters, muestra un cambio profundo en el ecosistema informativo de nuestro país. El estudio señala que México enfrenta una pérdida sostenida de confianza en las noticias y documenta que mientras en 2017 el 49% de la población decía confiar en la información que recibía, para 2026 esa cifra cayó hasta el 31%. Una disminución de 18 puntos porcentuales en solo 9 años, ubicándose incluso por debajo del promedio mundial. El propio informe señala que hoy las redes sociales y las plataformas digitales ya son la principal fuente de información para la población y advierte que la circulación de contenidos falsos y engañosos representa uno de los principales desafíos para el derecho de las personas a recibir información confiable. En ese contexto, desde el gobierno del presidente López Obrador se impulsaron mecanismos de comunicación directa, como esta conferencia de prensa mañanera que es tan importante, con el propósito de informar de manera cotidiana a la población, garantizar el derecho de réplica frente a informaciones falsas o inexactas y ofrecer una versión oficial sobre los asuntos de interés público. Y, Presidenta, aquí me detengo para hacer un gran reconocimiento. Yo creo que este gobierno es uno de los más demócratas porque justo le permite a la gente decidir qué información creer. Están los medios de comunicación mintiendo constantemente, usted da el derecho de réplica frente al pueblo y eso le permite a la gente decidir qué creer y después también, hay que decirlo, lo estoy diciendo yo, decidir en las urnas. Bueno, bajo su gobierno, ese ejercicio de interés público ha continuado privilegiando la rendición de cuentas y el contacto directo con la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos días, algunos concesionarios y comentaristas han sostenido que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias representan un intento de censura. Usted ha dicho muy claramente, señalando que no existe ninguna intención de censurar a los medios de comunicación y que lo que se busca es que cada concesionario haga su código de ética. No sé, la verdad no le sorprende absolutamente a nadie que hasta eso se nieguen a hacer un código de ética, que es, digamos, la forma de actuar correcta, el deber ser para los ciudadanos y para los empleados de una empresa, como decir la verdad, por ejemplo. Y bueno, y que cada persona tenga un defensor de audiencias que se distinga la opinión de publicidad y garantice mecanismos para atender las quejas de la ciudadanía y el derecho de réplica. Presidenta, mi pregunta es, ¿no considera que precisamente en un momento en que la confianza en las noticias atraviesa uno de sus niveles más bajos, sobre todo en nuestro país, fortalecer los derechos de las audiencias representa una oportunidad para recuperar la credibilidad, la transparencia y la confianza, más que una limitación a la libertad de expresión como quieren darnos a conocer? Y por último, ¿qué le diría a millones de mexicanas y mexicanos sobre que estos lineamientos no buscan proteger al gobierno ni censurar a la prensa, sino fortalecer el derecho del pueblo a recibir información veraz, claramente diferenciada entre noticia, opinión y publicidad, para que cada persona pueda formarse su criterio propio y poder decidir? El ejercicio que estamos haciendo hoy es la mejor muestra de que nuestro gobierno es transparente y que informamos a la gente lo que estamos haciendo. Podríamos haber dicho, la presidenta cree que hay que usar el gas no convencional y decirle a Pemex y Pemex empezar a hacerlo a partir de la normatividad que hay ahora, su impacto ambiental, su aprobación o desaprobación y ya. No, decidimos otra cosa, decirle al pueblo de México, mire, estamos importando muchísimo gas que viene de yacimientos no convencionales. Hemos pensado que vale la pena preguntarse si es factible utilizar el gas no convencional que hay en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a preguntarle a quien sabe, a quien conoce de estos temas. Hagamos un grupo de científicos. ¿Solo son especialistas en fractura hidráulica? No, hay sociólogos, hay ecólogos o ecologistas, ecólogos de ciencia, dedicados a la ciencia y la ecología, hay biólogos, hay especialistas
en fuentes renovables de energía, hay especialistas en agua, hay especialistas en tratamiento de agua. De una sola institución, no, son de la UNAM, del POLI, del IMTA, incluso mexicanos que están en el extranjero que nos quieren ayudar. 54. A ver, gobierno, aguas, no te vayas a meter a Veracruz y a la zona de la Huasteca y a Puebla, porque ahí hay que proteger cultura, medio ambiente y todo lo que significa la riqueza de esa zona. Bueno, pues no nos metemos ahí. Ya nos dijeron y además, evidentemente, pues hay una sensibilidad social. ¿Dónde sí? Bueno, pues mira, en esta parte de Coahuila, probablemente en esta parte de Tamaulipas. ¿Ya lo podemos hacer? No, espérate tantito. Primero que nada, ve si hay agua salada en él. ¿Y qué hacemos? Bueno, ya me reuní con ellos, ya me dijeron y ya voy y lo hago. No, lo presentamos en la mañanera. Miren, esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si hay agua salada. Y después les informamos. Y además, los expertos nos dicen, consulten a la población donde lo vayan a hacer. Una consulta pública e informada. Bueno, pues entonces, ya que veamos si hay agua salada, si de veras hay gas, vámonos sobre la consulta. Es el ejercicio más transparente que se puede hacer. Y se abre un debate, evidentemente, en los medios convencionales, no convencionales, ahora sí que no convencionales, alternativos, para hablar de esto. Y evidentemente habrá quien esté a favor, habrá quien no esté a favor, pero somos responsables en lo que estamos haciendo, en un ejercicio de transparencia pues que no puede ser más transparente que lo que hacemos hoy. Como esto, pues prácticamente es todo lo que hacemos. Nosotros tenemos un código de ética que dice no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y sobre eso seguimos trabajando. ¿Qué pasa con los medios? En efecto han perdido mucha credibilidad. Por el gobierno no, es responsabilidad de los propios medios. ¿Qué decimos nosotros? Oigan, pues tengan un código de ética que sea público, un defensor de las audiencias, que reciba quejas. Hasta ahí, no más. Sobre las redes sociales, bueno, las redes también tienen una cantidad de noticias falsas tremendas y más ahora con la inteligencia artificial, que es un tema que no decimos nosotros, lo dice todo el mundo, porque ya hay como, no sé, 70% de los países que tienen regulación sobre estos temas. Y nos interesa mucho, incluso más allá de las noticias o del asunto político, tiene que ver con la adicción que está generando en las niñas y en los niños, que puede ser muy grave actualmente y a futuro. ¿Qué hicimos? ¿Regulamos? No. Abrimos la discusión en la mañanera. A ver, expertos, vengan a informarle a todos qué impacto tiene el uso excesivo de las redes sociales en las niñas, los niños y los adolescentes. Ya vinieron expertos internacionales, expertos nacionales, ya vino la ONU. La próxima semana vienen maestras y maestros para que nos platiquen qué pasa en el salón de clase. Y sobre eso, pues vamos a tomar una decisión conjunta. Entonces, es un ejercicio de transparencia de la toma de decisiones del gobierno, porque así trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué pedimos de los medios? Una demanda de la ciudadanía de hace tiempo, ni siquiera es de la presidenta. Y además, fíjense, no dijimos, esta es la regulación, ahí les van los lineamientos. No, miren, esta es nuestra propuesta. Vamos a abrir la consulta pública. ¿Qué opinan? Ya está censurando el gobierno, pero si está consulta pública. Entonces, el ejercicio de ello es una muestra de que informamos a la gente cómo estamos tomando las decisiones y cómo garantizamos que técnica y científicamente sean viables, socialmente sean viables y ambientalmente sean viables.
Entonces, el ejercicio de hoy muestra cómo un ejercicio de transparencia ayuda al desarrollo del país y cómo hay otros ejercicios de transparencia que deberían ocurrir en otras áreas. Las empresas públicas me refiero no a las que tiene participación gubernamental o del Estado mexicano, sino las que invierten en la bolsa de valores, tienen obligación de transparencia de muchos temas. Hay muchos que ya salieron de la bolsa para evitar la transparencia. Algunos que conocemos, ya no los voy a mencionar. Por cierto que Hacienda dijo que… Bueno, una de las empresas, digamos, informativas, si así se le puede llamar, que menciona este documento de Reuters, es a quien menos les tienen confianza precisamente es TV Azteca y Latinos. Por mencionar algunas, lo dije yo, sí, lo dije yo. Y bueno, no lo dije yo, lo dice el informe de Reuters y pues, se lo diga a usted. Y bueno, ayer Hacienda dijo que ellos no van a pagar la deuda de Salinas Pliego. No, ellos firmaron un convenio con el SAT y se está cumpliendo y espero que se siga cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, una más, ¿no? Porque ya son 9:30. Ahora sí ya, a ver, ya preguntaron varios. A ver, el compañero allá atrás. Si quieren, mañana seguimos sobre estos temas. Sí, muchas gracias, Presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Preguntarle, en estos análisis que hizo este grupo de expertos, ¿cuánta gente sería afectada? ¿Cuántos núcleos poblacionales, pueblos, centros urbanos estarían afectados en estas dos cuencas donde sí ven cierta viabilidad de aplicar esta explotación con yacimientos no convencionales? Todavía sigue el estudio, porque lo que hay que ver primero que nada es si hay agua salada, o sea, agua no potable, vamos a decirlo así, y que no esté comprometida actualmente ni en el futuro para el consumo humano, que pueda ser utilizada. Entonces, vamos paso por paso. Ya nos dijeron los expertos, haz todo esto y si quieres usar gas no convencional, sigue consultando a los expertos, pero primero que nada, ve si hay factibilidad de uso de agua salada en el subsuelo. Lo primero, antes incluso de decir, a ver, vamos a explotar el gas no convencional. Entonces, esa es la recomendación, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pozo experimental para ver si hay agua salada en el subsuelo profundo. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que se haga este estudio, regresamos a la mañanera. Oigan, fíjense que no hay agua. Ah, bueno, pues ya, vámonos todos. Hoy, si hay agua, hay tanta agua. De acuerdo con los estudios, solo te alcanza para esto. Y tienes que usar estas técnicas. Ah, bueno, ya hicimos todos los estudios. Es económicamente factible. ¿Dónde se puede usar? ¿Qué sigue? Consultar a la población cercana. Oye, mira, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Bueno, pues no. No, sí estoy de acuerdo, pero tienes que informarme cada semana qué es lo que pasa, o cada mes. Sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Tenemos muchas necesidades en la comunidad. También resuelve las necesidades que tenemos en la comunidad. O de plano, mira, es en pleno desierto. La población más cercana está a 50 kilómetros. Ah, bueno, de todas maneras les vamos a informar, pero está en pleno desierto. Oye, ¿qué impactos ambientales va a tener? Bueno, pues hay que hacer el estudio. Entonces, antes de hablar de qué población sería impactada, lo primero es, en esta cuenca no, en estas es probable. ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, ve si hay agua. Ya después de eso, seguimos analizando. Entonces, vamos en eso, apenas. Ese sería el próximo paso antes de la consulta. Antes de incluso determinar las tecnologías, ya que se determine la tecnología con la cual se podría hacer, primero si hay agua, segundo si hay gas, porque a lo mejor y no hay gas, ¿dónde sí hay gas?
Y ya después de eso es qué técnica debes usar. Ya que tengas todo eso, ve y consulta con la gente. O sea, ¿en qué zona sí sería? Porque esas cuencas son muy grandes. Pues Coahuila es creo que es el segundo estado más grande, ¿no? Chihuahua y luego Coahuila. Sí, ¿verdad? De más superficie. Entonces, las distancias son enormes. Cuando hablas de la cuenca, a ver, pon las cuencas si quieres. Sabinas, Burro Picacho, vean nada más. O sea, va desde el límite con Chihuahua hasta el límite con Nuevo León. Entonces, es una distancia enorme. ¿Es en toda esa superficie? No. Es en un pedacito de esa superficie que tenemos que ver si hay viabilidad. Entonces, por eso no se puede hablar de ya la afectación. Y no va a ser todo Tamaulipas y no va a ser todo Coahuila, tampoco. Por eso se tienen que seguir haciendo estudios. En ese sentido, ni tampoco sabemos si sí lo vamos a hacer o no hasta que no tengamos la certeza de que en efecto se cumplen las condiciones geológicas e hidráulicas para hacerlo. En este sentido, Presidenta, ¿se tiene ya un cálculo de la cantidad de pozos que van a ser necesarios, digamos, para extraer una cantidad de gas suficiente para reducir esta dependencia de Estados Unidos? ¿Y cuánto se calcula que se podría reducir la dependencia de Estados Unidos con la explotación en estos yacimientos no convencionales? Es la siguiente parte. No sé si quieran alguien de ustedes comentar. Es la siguiente parte. O sea, apenas vamos a ver dónde es factible. Y una vez que veamos la prospectiva y la posibilidad de garantizar que en efecto ahí hay gas, cuánto gas hay y cuánta agua salada hay, si es que la hay, pues entonces podríamos pasar a la siguiente parte. En este caso, si se revisó la experiencia de otros países, ¿cuál sería el costo de la extracción, por ejemplo, de esta agua salada a 1.500 metros de profundidad y luego el almacenaje, etcétera, su tratamiento después ya de la extracción del gas natural? ¿Convendría hacerlo, digamos, en un análisis de costo-beneficio? Repito, es parte del siguiente paso. Lo primero es si sí es factible o no. ¿Para qué hacemos tanta discusión si ni siquiera sabemos si hay agua factible de ser utilizada y realmente cuánto gas hay y en dónde está? Entonces, una vez que veamos eso, pasamos a la siguiente parte. Si la siguiente parte nos dice, oye, es imposible económicamente, bueno, pues también se dice, bueno, a menos que el gas llegue a tal precio, sería factible hacerlo. Es decir, todavía estamos en el periodo de estudio, es lo que el día de hoy estamos comunicando al pueblo de México. Ya pasamos a esta etapa muy importante, el mismo grupo nos va a seguir ayudando y si se quiere incorporar más gente también de los científicos de distintas especialidades que quieran seguirnos ayudando y por lo pronto lo más importante es hacer los pozos exploratorios para ver dónde hay agua salada de acuerdo a la prospectiva y a los estudios del IMTA. Muchas gracias, Presidenta. Por último, preguntarle si hay un plan B del gobierno en caso de que pues, no se encuentre el agua salada y que no sea factible la explotación en estos yacimientos no convencionales para seguir avanzando en la soberanía energética del Seguimos país. trabajando sobre todas las opciones de otras fuentes de energía. El hidrógeno verde, vamos a hacer ya una planta de hidrógeno verde en el norte de Baja California Sur. Es una de las opciones que se están desarrollando en el mundo entero y se sigue trabajando en distintas opciones de desarrollo para el país. Muchas gracias. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que lo hemos dicho aquí en otras ocasiones para la generación eléctrica. Las fuentes renovables, todas las plantas que ahora está haciendo Comisión Federal de Electricidad y que está promoviendo la Secretaría de Energía, son plantas solares, plantas eólicas, de geotermia, pero en particular las solares y las eólicas que generan electricidad con el sol y con el viento, pues tienen un problema, que es que
son intermitentes, se llama, porque en la noche pues no genera la energía solar. ¿Por qué? Pues porque no hay sol, solo genera en el día y va cambiando su eficiencia de acuerdo con la hora del día. ¿Qué características tienen? Tienen que tener baterías para poder almacenar por lo menos 2 horas o 3 horas una parte de la electricidad que están generando. Entonces, esa es una característica que estamos proponiendo. Pero hay una parte donde tenemos que tener electricidad todo el día. Esa es la parte de base que se llama y la garantía que va a estar generando. Ahí México desde hace muchos años optó por el gas natural. México tenía gas natural, lo quemaron en la atmósfera muchísimo y ahora pues lo que hay de gas natural pues vamos a aprovecharlo, el convencional y el que se queme en la atmósfera. Y estamos buscando otras opciones con bajos impactos ambientales. Hay quien ha optado por la nuclear. Nosotros en particular, mi opinión es que la nuclear no es una opción porque también tiene impactos, en muchos casos no reversibles. Entonces, pero hay países que están optando por la nuclear. Europa ha abierto la posibilidad de nuclear, Estados Unidos está abriendo la posibilidad de nuclear, que durante muchos años la cerraron. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué opciones tenemos? Una de ellas es el gas no convencional, otra es otras fuentes de energía que seguimos analizando. No está cerrada la puerta. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no? Vamos con mujeres en la historia y… qué bueno que preguntan, qué bueno que preguntan. Ayer me reuní con la asociación más importante de empresarios aguacateros de Michoacán, tanto por temas de seguridad, que nos hemos venido reuniendo ya desde hace tiempo, pero por temas de seguridad, como por este tema en particular, en donde Estados Unidos retiró a sus inspectores, que es parte del acuerdo para la exportación. Para exportar aguacate tienen que ser inspeccionados tanto los huertos donde se produce como los empaques, las zonas empacadoras. Entonces nos reunimos con ellos y estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. Ese es lo primero. Lo segundo, a través de Roberto Velasco, del secretario Omar y de la secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senacica, que también es una probabilidad. Entonces, en los siguientes días vamos a seguir hablando de este tema. Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán, que recuerden que Uruapan y esta zona enviamos muchísima… Bueno, el general secretario envió tanto Guardia Nacional como elementos del Ejército. Ha habido varias detenciones también muy importantes, pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia, entonces vamos a enviar presencia y el diálogo con la Embajada de Estados Unidos y los Estados Unidos para poder recuperar lo más pronto posible la exportación de aguacate. Con estas mesas de trabajo ellos coincidieron con este plan de acción y esperamos que muy pronto se reanude. Ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que ocurre, y esperamos que muy pronto se reanude y por eso es el diálogo y al mismo tiempo el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia. ¿Qué tanto afecta esta decisión de Estados Unidos sobre todo la economía de esta región? Bueno, si es por tiempo breve, pues no va a tener afectaciones relevantes y eso es lo que estamos buscando, que sea tiempo breve para poder recuperar la exportación y hay un muy buen plan de acción, entonces creemos que va a ser aceptado y que muy pronto se recupere toda la actividad. Es importante. Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son 3 países que no visitó el Papa Francisco.
y ahora el Papa León XIV quiere como dar una continuidad además pues de la relación personal que tiene en particular con Perú, porque vivió muchísimos años ahí. El Papa Francisco no fue a Argentina, aunque ya como Papa, aunque era argentino. Entonces, lo que nos informaron es que esos son los 3 primeros países que va a visitar de América Latina. Obviamente no podría venir a México en el periodo electoral, por obvias razones. Entonces, pues seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso, pues lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir. Pero no hay una fecha establecida todavía. Bueno, ese es el objetivo, pero ya dependerá de él y de las propias decisiones del Vaticano. Hablamos mucho de su encíclica y la discusión que estamos llevando aquí y de otros temas de interés de tanto el Vaticano como pues de la Iglesia. Hablamos de si al desarme, si a la paz, qué hacemos juntos, de la restauración de templos a través del Instituto Nacional de Antropología Histórica e Historia, que estamos haciendo, y de algunos otros temas. Y extendimos la invitación, como lo hicimos de manera personal cuando hablamos por teléfono con el Papa, y nos dijo que sí tiene contemplado, pero que pues obviamente su agenda en este momento va a 3 países que no visitó el Papa Francisco. No hablamos de ese tema. Bueno, gracias, buen día. No, Mujeres en la Historia. Permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Probablemente han escuchado la frase, ¿los mexicanos nacemos dónde? Con el paso del tiempo, esta expresión se ha convertido en una de las más representativas de la cultura popular mexicana, pues encierra una idea de ser mexicano que trasciende el lugar de nacimiento y se construye desde la elección y el sentido de pertenencia. Chavela Vargas, la mexicana que nació donde le dio la gana, falleció un 5 de agosto y es por ello que hoy recordamos su profundo amor a México. Chavela vivió el orgullo de ser mexicana y a través de la música compartió con el mundo la grandeza de nuestro país. Conozcamos más su historia. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, más conocida como Chavela Vargas, nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Tras la separación de sus padres, quedó al cuidado de sus tíos, en un entorno marcado por carencias económicas. Desde pequeña descubrió su vocación. Amaba la luna, amaba el sol, y como me crié dentro de la verdad de la naturaleza, nací cantando. Desde que nací, canté. Impulsada por un deseo de libertad e independencia, entre 1933 y 1936 se trasladó a México para cambiar el rumbo de su vida. México tiene un lugar para los extranjeros, tiene un encanto extraño. Es México la palabra divina, la palabra mágica, la palabra sabia. Con el tiempo se nacionalizó y convirtió su mexicanidad en uno de los rasgos más profundos de su identidad artística. Aquí comenzó a interpretar canciones rancheras y boleros, música tradicionalmente masculina. Poco a poco, incorporó a su repertorio obras de destacados compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Álvaro Carrillo, Tomás Méndez y Tata Nacho, cuyas obras contribuyó a inmortalizar. La intensidad emocional con la que interpretaba cada canción daba al público una experiencia profundamente íntima y conmovedora. A partir de su éxito con la canción Macorina, en 1952, su voz recorrió toda América Latina. En 1961 grabó su primer disco LP, Noche Bohemia, e inició una prolífica carrera discográfica. También llegó al cine. En 1967 participó como actriz en la película La Soldadera de José Bolaños. Colaboró en distintas producciones como intérprete musical. Tal fue el caso de la película Frida, de Julie Taymor. Asimismo, Pedro Almodóvar incluyó varias de sus canciones en sus películas. Chavela recibió numerosos reconocimientos tanto en México como en el extranjero. En 1975 se alejó de los escenarios, pero a finales de la década de 1980 reapareció y en 1995 se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes.
Ya en la madurez, Chavela habló abiertamente de su homosexualidad, convirtiéndose también en un referente para la comunidad LGBT latinoamericana. Ofreció su último concierto en Madrid en julio de 2012. Poco después regresó a México, donde murió el 5 de agosto de 2012. Su voz continúa conmoviendo a nuevas generaciones. Y le juro, María Teposteca, que todo fue un sueño y se volvió canción. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.